You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me winner. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a qué os hayáis conectado al canal de YouTube Susana Lagún. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntame tu historia, que como novedad en este año 2025, sabéis que además en este canal de YouTube, Susana Lagún, lo podéis encontrar también en iVoox, totalmente gratuito, y en Spotify. Pues nada, vamos a hablar hoy de un tema que se ha tratado con muchísimas ocasiones en este canal, que es precisamente de la psicología y de la importancia del apoyo psicológico en cualquier momento de la vida, por supuesto, pero en diabetes también. En este canal ya lo hemos tratado de numerosas ocasiones, de la importancia de recibir apoyo psicológico en diferentes etapas o momentos de la vida, en traumas, procesos complicados, cambios bruscos, dificultades, duelos. Mucha gente con diabetes y familiares precisamente definen un diagnóstico en diabetes como un tremendo shock que te transporta a un profundo duelo. Y sin embargo, casi ninguno de ellos recibe una atención psicológica tras el diagnóstico. Entonces, tanto hablar de la importancia de la salud mental, porque cuando hace falta no se atiende esta necesidad del paciente. ¿Cómo considera la sanidad el diagnóstico de una enfermedad crónica? Hasta el momento la realidad es que debemos afrontarlo sin más nosotros, nuestra familia y las personas que nos rodean. Todos conocemos la realidad. En cuanto a la diabetes, en el debut se nos otorgan herramientas tecnológicas, tsunamis de informaciones nutricionales, manejos de medicamentos como la insulina o pastillas hasta entonces desconocidas para nosotros. Y debemos aprender a digerir para nuestra propia supervivencia o la de nuestros seres queridos toda esta información. No se nos habla de las emociones que el diagnóstico nos ha generado o de los miedos que nos produce enfrentarnos a esta nueva condición. Eso lo tendremos que aprender nosotros solos. La forma se basa en aprender a manejar aparatos que no conocíamos, calcular ratios de insulina en función de los hidratos, de las grasas, adaptarnos a una nueva realidad por obligación y a llevar a cabo la función de un órgano vital como el páncreas, de la noche a la mañana, sin previo aviso, y debemos hacerlo para sobrevivir. Pocos profesionales nos preguntan en esos momentos o en la consulta cómo nos sentimos o indagan en conocer cuál es nuestro nivel y conocimiento en el manejo de las emociones para enfrentarnos a todo este lío en el que nos vemos inmersos de repente. El manejo de una patología crónica con una exigencia bestial de 24 horas los 365 días del año, tomando más de 100 decisiones al día, solo con respecto a nuestra diabetes. De todo esto vamos a hablar hoy con Esther García, que es psicóloga, nuestra invitada en Cuéntame tu historia y que precisamente está especializada en diabetes y maternidad. ¿Qué tal estás, Esther? Bienvenida. Hola, muchas gracias, Susana, bienvenida. Gracias por invitarme al programa. Tenía muchas ganas de conocerte, de estar contigo y bueno, es un placer porque viendo mis referentes, ¿no? o las personas que has entrevistado, pues me siento súper orgullosa de estar aquí contigo. Pues gracias a ti por aceptar esta invitación. Al final es la magia que tienen las redes sociales, que bien utilizadas podemos conectar con personas que podemos aprender, ¿no? Con las que podemos aprender, con las que podemos compartir. Y precisamente yo creo que la marea azul, la comunidad azul de la diabetes, es muy dada a prestar apoyo y a prestar ayuda, ¿no? Creo. Esther. Así es, la verdad es que sí, que da gusto. Bueno, háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Esther García? Sabemos que eres psicóloga. Háblanos un poquito de ti para que todos te conozcan más todavía.
Bueno, pues como has dicho, bueno, has hecho una pedazo presentación, ¿eh? Vamos, yo creo que ya poco más tengo que añadir, ¿eh? Pero bueno, soy Esther García, soy Mi Psico Azul en las redes, sobre todo en Instagram. Bueno, Mi Psico Azul nació en el 2022, en noviembre del 2022, un poco uniendo mi experiencia profesional como psicóloga, ¿vale? Psicóloga clínica, especializada un poco en general, pero bueno, más en concreto en trauma y en apego, ¿vale? En psiconutrición, en problemas de trastornos de conducta alimentaria y aparte, bueno, pues ya sabes que soy mamá de una niña con diabetes que tiene ahora 9 años y que debutó con apenas 2 añitos, o sea, iba a cumplir 3 añitos, una semana antes. Así que, bueno, pues hace 5 añitos que llevamos con el camino de la diabetes y creo que mi experiencia, al final nosotros sabemos, ¿no? Que sabemos casi más que los enfermeros o los médicos que nos forman, porque es el día a día, como tú dices, 365 días al año, los 24/7. Y yo creo que la experiencia como tal, aunque ahora estoy haciendo el curso de técnico, ¿no? De educador en diabetes, que me gustaría también, sí, saber un poquito más sobre las ratios y todas estas, no, estas bueno, pues al final palabras y conceptos que aunque tengamos en el día a día, pues a nivel general no conozco, ¿no? Entonces sí que me estoy formando y bueno, con esto y con mi experiencia y mi formación como psicóloga, pues decidí crear esta cuenta para ayudar, como tú has dicho, bien a sobre todo mamás y papás de niños con diabetes, personas con diabetes también, por supuesto, y acompañarlos emocionalmente, porque bueno, yo sentí un poco de, como tú has dicho, un poco de soledad en ese campo y creo que estamos muy abandonados. A nivel, es verdad que médico, pues no me puedo quejar. Nosotras hemos tenido muchísima suerte con nuestro equipo médico, pero bueno, a nivel emocional, pues ahí faltaron ese acompañamiento y ese sentirte, ¿no? Que sí que te enseñan, como tú dices, a vivir un poco el proceso, que te acompañan más bien, que te guían, ¿sabes? Y que te ves un poco, pues como tú dices, aprendiendo de todo, de psiconutrición, o sea, de nutrición, de insulina, ¿no? De tiempos de espera, etcétera, etcétera, pero a nivel emocional, ¿quién me enseñaba a mí a gestionar mi frustración? ¿Quién me enseñaba a mí a gestionar mi tristeza, a gestionar mi rabia, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Ahí era un poco, ese es un poco el objetivo por el que creé Mi Psico Azul y por el que sigo en esta cuenta, trabajando en ello. Has tocado aspectos muy importantes, ¿no? Esas carencias que existen en el diagnóstico en diabetes. Me imagino que en otras patologías puede que también lo exista, no lo sé, pero Ujú, en el tema de que tratamos hoy, que es la diabetes, es algo generalizado, ¿no? Todas las entrevistas que he llevado a cabo en este canal, casi todo el mundo pues lo deja caer, ¿no? Jo, se siente una carencia bestial, ¿no? Quizá porque también la diabetes no se conoce bien o es una mala conocida y a nivel general pues se piensa que es algo llevadero, que es fácil y consiste en no tomar azúcar y ponerse insulina o tomarse una pastilla y ya está, ¿no? Y es algo todavía más complicado como hacer la función de un órgano vital que decidió declararse en huelga indefinida o ujú. en el caso de las personas con diabetes tipo 2 bueno, pues que de forma progresiva se vuelven más resistentes a la insulina, ¿no? Con lo cual, esto no es tarea fácil. Así No. que tú, aparte de tu trayectoria ya como psicóloga y con todos esos estudios que tenías detrás, decidiste abrir esta cuenta precisamente para dar apoyo o nutrir de esas carencias, ¿no? A las personas que así lo quisieran y ofrecer tu apoyo y tu ayuda. Ujú, así es. Ujú, ahí estamos, luchando. Has comentado que eras especializada en trauma, apego y psiconutrición. Ujú, Se ha hablado muchas veces también de lo que en las personas con diabetes, sobre todo me imagino que en adolescentes quizá más, se producen trastornos de conducta alimentaria o una mala relación con la comida. ujú, ¿Te han llegado casos así? ¿Has encontrado este tipo de personas ujú. con estos problemas, con estas dificultades? Sí, sí, pues la verdad es que está muy relacionado, como tú dices, al final la relación con la comida en nuestro caso es muy cercana, ¿no? Es el día a día a todas horas. Entonces sí que es verdad que si no se lleva pues una normalización, pues una
quizás con una no restricción muy absoluta o muy, ¿no?, restrictiva de alimentos, ¿sabes? Que normalicemos un poco que al final, yo siempre digo a mis pacientes y sí que lo veo, ¿no? Al final es adoptar unos hábitos de vida saludables, pero como podemos tener o como quisiéramos, deberíamos de tener cualquier Eso, persona claro. en el mundo, ¿no? O sea, no es voy a tener diabetes y ahora me cuido, no, es que me tengo que cuidar para justamente, o bueno, en el caso de la diabetes tipo 2, por supuesto, para no tenerla, pero en nuestro caso, porque como tú o yo o tú, el vecino de enfrente, se tiene que cuidar. Entonces, sí Claro. que hablaremos de esto, ¿no? Pero sí que conlleva, pues eso, que al final de alguna manera normalicemos, ¿no? Él sí que me he encontrado con, pues eso, trastornos de anorexia por el hecho, o incluso de bulimia, de trastornos de atracón, ¿sabes? De, pues, ante una hipo, pegarme un atracón y entonces estar muy relacionado, ¿no? El atracón con una hipoglucemia. Y sí que es verdad que en algún momento, por supuesto, ¿no? Yo entiendo que al final, ¿no? Yo por eso ahora me gusta estudiar un poco en este caso el curso de educador en diabetes, porque al final te lo explica más bien, ¿no? O sea, yo tengo una niña de 9 años, entonces quieras que no, yo no sé lo que es experimentar una hipoglucemia, ¿vale? Entonces me tengo que poner un poco en su lugar y sí que ella me lo explica ahora, claro, pero con 3 añitos, imagínate, yo no sabía cuando le daba una hipoglucemia qué sentía esa, ¿no? Mi hija. Entonces sí que sentía sí que siente mucha hambre. Yo por eso ahora, después de mucho tiempo, claro, y de conocerla, ya llevo, bueno, en su día ya, después de unos meses ya llevaba pues mis rodajitas de Spetec, ¿sabes? Mis snacks de estos de proteínas, porque sabía que cuando le daba una hipoglucemia no es solo resolver esa hipoglucemia, sino también resolver el hambre, porque realmente Eso es. es una sensación física y ante eso no podemos negarnos, ¿no? Entonces, bueno, hay que verlo como algo normal, que en ese momento necesite un aporte, ¿no? Pero que a lo mejor no esté relacionado con solo dulce, ¿sabes? Sino que esté relacionado porque la sensación de hambre, yo cuando tengo hambre como de todo tipo, ¿no? No como solo dulce, ¿no? Entonces sí que hay que tener en cuenta ahí, sobre todo, bueno, ya te contaré, pero en este caso, por ejemplo, sí que hay que tener cuidado como padres en no caer en, bueno, pues voy a premiarle con una chuche o con voy a, ¿sabes? Porque esto puede estar muy relacionado a luego, ¿sabes? Me premio yo como paciente o como persona con diabetes de adulta con dulce, ¿vale? Y esto Ya. ya no solo con diabetes, sino me lo he encontrado en muchos otros trastornos de personas sin diabetes, ¿no? De trastornos de bulimia. Lógicamente, una hipoglucemia cuando se ocurre, realmente el cuerpo es listo y lanza una alarma, ¿no? Y dice, ojo, entonces, ¿qué te dice? Tienes hambre. Es una forma de decirte, ojo, hay un problema, tienes que comer para solucionar esta bajada de glucosa, ¿no? Es una alerta del cerebro y porque el Ujú, cuerpo es activo y entonces nos avisa. Pero sí es verdad que muchas personas, y yo soy la primera, sentimos, no en todas las hipoglucemias, pero una ansiedad bestial por devorar la nevera entera. Y luego ujú. tenemos el segundo añadido, que es que tenemos que bueno, pues controlar esa hiperglucemia, ¿no? Corregir esa hiperglucemia posterior, ¿no? Y ese sentimiento de culpabilidad. ¿Y por qué Ahí he es. devorado la nevera? ¿Y por qué me he comido esto? ¿Y por Ujú, qué no? Y empiezas ujú. en un ciclo Sí, muy peligroso, ¿no? ahí Entonces sí que es. es verdad que la hipoglucemia hay que comer algo pues de glucosa rápida para solventarla, ¿no? Ujú. Esperar, si no remonta un poco más, y siempre se aconseja comer algún nitrato de absorción lenta para mantener, pero no pegar ese pico posterior, ¿no? Entonces, pues el Mm. SPT, pues sí, está bien, son grasas, ¿no? Que te va a venir muy bien luego para después de un azucarillo, un aporte de glucosa, mantener el tiempo y no entrar ese ansia, ¿no? Que quizás el espeté ya no es solo para, ¿sabes? Para luego que mantenga, que esto realmente a ella no es que le mantenga, sino que le palía un poco ese efecto de ansiedad que tú decías de comer, ¿sabes? Pues, a como, pues sé que estoy comiendo, pero ese voy a comer no me va a subir, no, que esto Bien. ya lo hemos aprendido con el tiempo, o sea, te digo que en los primeros meses yo le daba de todo, o sea, no me esperaba los 10 minutos, yo decía, pues, ¿sabes? Aquí hay que darle, claro, con los errores se aprende, ¿no? Dicen, pues eso, Hombre, claro, ¿no? así aprendemos todos, ¿no? Entonces, cuando veías que subía a 200, 300, decía, bueno, pues esto no. Entonces, descubrí las GlucoApp, que sé que que los de Diabética las venden y que los has entrevistado y para mí, bueno, nos han salvado la vida, ¿no? Porque de esa manera yo ya confío en que esa hipoglucemia se va a resolver en 10, 15 minutos como mucho y no estamos ahí, ¿no? Con esa ansiedad que vivimos al principio, que todo eso Y pasa. que luego nos genera otros problemas por no poderlo solventar bien, ¿no? Porque te Ahí entra es. esa hiperglucemia posterior, ese sentimiento de culpabilidad, y que ahí sí que podemos tener un inicio, y me corriges si me equivoco, pero
de esa mala relación con la comida, porque Ah, ya sí, podemos asociar a que tanta hipoglucemia, nos pasamos de comida, empezamos a coger peso, ya nos sentimos mal, ¿no? Y podemos ujú. crear Es un un problema. ciclo ahí peligroso. Es Sí. un ciclo peligroso. Mm. Pues hay que cortarlo de raíz, ya sabemos que es Eso es. muy Ahí complicado. también, claro, ahí se trabaja mucho el autocontrol, ¿no? Porque ya te digo que como padres hemos tenido que trabajar esto, ¿no? En lugar de dar en 10 Claro, minutos darle todo lo que sabes, pues te espera saber esperar y decir esos 10 minutos se te hacen eternos, por supuesto, pero se espera y consigues, estar. Al final es un poco yo he ganado en paciencia, eso sí que os lo digo. Es que he ganado muchísimo en estos 5 años, porque al principio era, claro, normal, no sabías cómo iba a resolver o cómo iba su cuerpo a gestionar al principio. De hecho, no llevaba ni sensor el primer año, imagínate. Era todo claro, claro, claro. era todo No, esto ahí. es complicado y más Ujú. sobre todo, es complicado en la persona misma, pero yo también siempre pienso en los padres, ¿no? Y sobre todo hablando de una niña tan pequeña, de 2, 3 años. Mm. Ostras, es que tienes que actuar, ¿no? Y saber hacerlo bien y cómo y sin perder los nervios, que al final se toman malas decisiones siempre. Con Así los es. nervios y con la ansiedad no se toman buenas decisiones. Claro, se hace Has como comentado un puedes. aspecto que me ha gustado y has dicho que no premiar a los niños con chuches. No, no es recomendable, no. No es utilizar la comida como premio. Ya eso es Exacto. un ujú, ya, pero sí, estando con dia o sea, teniendo diabetes y sin Sí, tenerla, sí, sí. ¿sabes? La cuestión es que no utilicemos esa comida como un premio, porque al final la comida cumple una función que no tiene, que es calmar, ¿no? O que es premiar, o que es, acompañarla de un placer o de un, ¿sabes? Un refuerzo que realmente no debe de de acompañar. No debe Ujú. acompañar. Lo de Nos sustituir, queda. ¿no? Ujú, Exacto. ujú. Vale. Eh, ya nos has comentado un poquito cómo decidiste especializarte en diabetes. Me imagino que también tendría mucho que ver el diagnóstico de tu hija. Eh, Cuando hablas que también eres especialista en maternidad, ¿te refieres a papás y a mamás con niños con diabetes o a la maternidad en general? A la maternidad en general, porque realmente yo creo que el 60-70% de mis pacientes son madres. Entonces, de alguna manera sí que trabajo mucho con el tema de la crianza. He trabajado en escuelas de padres y he trabajado en centros así de menores. Entonces, bueno, pues tengo ahí mi experiencia con padres con terapia familiar. Mm, sí. Bueno, tiene que ser un tema interesante, ¿no? Porque realmente nadie nos enseña, ¿no? Aprendemos con la propia experiencia que traemos a cuestas de la mochila, pero no es como un carnet de conducir que te haces un examen y te dicen esto sí, esto no, ¿no? Cada uno además llevamos nuestra propia mochila, ¿no? La pareja puede llevar su propia mochila y luego ya está el cóctel y ya nos enfrentamos cuando el niño o niña está en casa y cómo hacerlo, ¿no? Porque no es una tarea fácil. No, para nada, no es tarea fácil. Por eso muchas de las madres, pues bueno, pues sobre todo las madres, ¿no? Se forma ahí también un cóctel, como tú dices, de ¿qué soy? Mamá, persona, olvido quién era, ahora soy solo trabajadora y mamá, la pareja se queda a un lado que no, ¿sabes? Deja mucho que desear, entonces hay que intentar ahí, ¿sabes? Cuadrar y eso, conciliar, eso no es tarea fácil y no nos enseñan, por supuesto. Entonces, claro, cuando viene un bebé es complicado y más si es un bebé y luego viene la diabetes, ¿no? Pues ahí se trastoca todo lo que es el sistema familiar, el sistema de pareja, el sistema al final cambia un poco, ¿no? Hace ahí un tsunami, como tú bien has dicho, y realmente es agotador también, ¿no? Porque tienes que aprender a hacer otra cosa más, ¿no? Aparte de mamá, aparte de trabajo, aparte de pareja y aparte tienes que aprender a ser un páncreas. Y mira que todavía se tiene mucho peso, ¿no? En la madre, ¿no? Sobre todo. Y también tenemos, pues, históricamente ese peso que nos viene añadido, que la sociedad nos impone, que tenemos que ser perfectas y no tenemos que ser perfectas. Somos personas y nos equivocamos igualmente, igual que el resto, ¿no? Y ya si viene con una patología, pues todavía nos vamos a exigir más y nos van a pedir como explicaciones, ¿no? Y tenemos que aprender a no dar esas explicaciones, ¿no? Ah, Creo. sí, 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 tienes razón. Al final es un sentimiento de culpa, ¿no? El que te acompaña, sobre todo con el diagnóstico.
bueno, luego cuando investigas y ves que realmente y conoces un poco la enfermedad, sabes que de culpa nada, ¿no? Que no tienes ninguna culpa, sobre todo en el tema de la diabetes tipo 1 no hay responsabilidad ahí, pero bueno, aún así, pues No. te formas tus películas y ya no solo con la diabetes, sino ya te digo, con casi todas mis pacientes madres hay un sentimiento ahí de lo estaré haciendo bien, siempre lo estaré haciendo bien, y eso parece que, ¿no? Al papá como que no le acompaña tanto, ¿no? Hay algunos que sí, pero la gran mayoría, y quizás venga por, bueno, esto ya sería para otro podcast, ¿no? Otro vídeo, pero sí que vendría un poco por el patriarcado y por cómo, ¿no? Nos han juzgado y nos siguen, y seguimos juzgando, ¿no? A las mujeres en nuestro papel de madre, nuestro papel de mujer, nuestro papel, ¿no? Ahí es como, Tenemos todo pasa, tiene que pasar por un filtro, tiene que pasar por un juzgado. Y si no, tranquilas que nos juzgamos a nosotras mismas, si hace sí, sí, falta. sí. O Nosotras, sea, nuestras peores, pero porque también exacto. lo estamos aprendiendo de nuestro entorno, entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotras, no? Ujú. Exacto. Bueno, pues como tú comentas, Esther, podría dar para otro podcast. Vamos a centrarnos todavía más en la diabetes, ¿no? Sí que me gustaría saber cuáles son los principales problemas a los que acuden a ti en busca de ayuda psicológica con respecto a la diabetes. Mamás y papás con niños con diabetes o personas ya adultas, ¿no? Que llevan un bagaje quizá muy largo con la patología, que en algún momento se sienten que no pueden más. Me imagino Ujú. que habrá personas así. Sí, sí, como bien dices, a ver, yo creo que un 60% serían madres y padres de niños, madres, sobre todo padres entendidos, de niños con diabetes y personas con diabetes adultas, sí que es verdad que muy agotadas con un burnout bestial, con mucho trauma, con mucha fobia a las hipoglucemias, ¿vale? Porque, bueno, pues quizás han tenido algún episodio, ¿no? Más traumático y viene un poco de ahí. Lo que tú decías antes también, trastornos de conducta alimentaria en adolescentes, ¿vale? Diabulimia, algo más así, más específicos y sobre todo depresión y ansiedad. Ansiedad por cómo vivo mi día a día, ¿no? Porque creo que no soy capaz, ¿no? De afrontar mi día a día. Aquí Mm, tenemos como tres focos, ¿no? Digamos, el cuidador, por un lado, ujú, ¿no? Que serían los ujú, padres y las madres con diabetes. Por otro lado, la persona que lleva ya muchos años de diagnóstico en diabetes y que está en ese burnout, que está agotado, que ya no puede más. Seguramente pues, le ha podido pasar algo más en su vida que le ha sobrepasado o simplemente ya es que no puede más. mm, Ya no puede con todo este Cristo, ¿no? Y también sí, luego tenemos esa tercera parte que son los adolescentes, ¿no? En esa etapa tan complicada, que encima la diabetes se complica todavía más con ese tema hormonal, porque es ujú, verdad que vienen muchos niños y niñas de un periodo de años, ¿no? Pues con una diabetes más o menos tranquila, controlada, estable, y de repente se ujú, desmadra. Y a mí sí que me ha comentado muchos adolescentes en las entrevistas que de repente lo que les funcionaba ya no les funciona y entonces pierden el interés y la motivación. Y luego estará, me imagino también, ese salir fuera, ¿no? Ese contacto con el mundo exterior, sí. el verse quizá que no pueden hacer lo mismo, ¿no? Y esa presión social por beber, por salir, etcétera, ¿no? Ujú, ujú, sí, al final es adaptar, ¿no? Esa diabetes al mundo de la adolescencia, que es un poco lo que, ¿no? Que lo que debería de ser el reto, ¿no? Como padres y lo que intentamos que sea, que no sea él que no, que deje de hacer su mundo o por la diabetes, sino que la diabetes se adapte un poco a eso, porque al final lo van a hacer igual, ¿no? De alguna manera, como adolescentes van a probar y van a experimentar porque están en esa época y es lo que les toca, ¿no? Pero el hacerlo y el informarles, sobre todo, yo creo que ¿sabes? Les da mucha calma y pues eso, mucha capacidad de decir, bueno, pues al final puedo, ¿no? O sea, no estoy limitado, a pesar de que sea un rollo, porque es un rollo a veces y todos sabemos que es un rollo, pero se puede, ¿no? Se puede, pues si te tienes que ir a otro país de Erasmus te vas a poder ir, ¿sabes? Que ellos vean que al final, yo pues, tuve una paciente que se fue a otro país y sin problema y muy contenta, bueno, pues al final también se siente, ¿no? Orgullosos de poder hacer su vida con diabetes y dentro de la normalidad que llamamos, ¿no? Como yo digo, entre comillas, porque bueno, para hacer una normalidad tenemos que llevar muchísimas, ¿no? Muchísimas piedras en esa mochila y,
y bueno, a veces pesa, ¿no? Y pesa más que para cualquier otra persona, en lo que decíamos antes de la crianza, ¿no? O sea, pesa más que para cualquier otra madre, pero bueno, al final es como una madre con un niño con un autismo, también pesa mucho más, ¿no? Que un niño con una... Totalmente. Ujú. Entonces, bueno, pues esto es lo que contemplamos. Y también me vienen muchos pacientes con, pues el recién debut, ¿no? O sea, ha debutado y ahora mismo estoy aquí en el, ¿no? En el duelo tsunami y no sé qué hacer. ¿Cómo afronto todo esto? ¿Qué me va a venir, no? Acude la gente para apoyo psicológico, acude Sí, sí, a ver, yo en el trabajo también debut. con claro, yo trabajo también con la Asociación de Diabetes de Elche y Mm. nos llegan casos, sobre todo a través de la asociación y sí que los trabajamos, sí, sí, les ayudamos Ahí en lo eso. importante del trabajo de las asociaciones, ¿no? Que realmente son quienes más tienden la mano en esos momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que te entienden perfectamente, hablan tu mismo lenguaje y además suelen tener recursos a disposición para los socios o para la gente que lo necesite, pues para por lo menos saber dirigirte hacia la ayuda que necesitas, ¿no? Si es apoyo psicológico, si son herramientas, si es información, Ujú, etcétera. Has hablado antes de los adolescentes, ¿no? ujú, De que, a ver, van a hacer lo que todos sabemos que van a hacer, van a experimentar, tienen derecho a hacer, salir al extranjero a estudiar igual que los demás, es que tienen derecho a hacerlo y deben hacerlo, porque además todo eso les va a empoderar y les va a ahí es. hacer sentirse todavía más seguros con ellos mismos y Ujú. es bueno para que ellos aprendan a manejar esa patología, ¿no? Pero me imagino que habrá muchos miedos por parte de todo el mundo, por parte del adolescente y por parte de los padres, ¿no? Cómo se va a ir fuera, cómo lo va a gestionar, va a dormir solo, sola, Ujú. ¿no? Sí, 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 ahí estamos trabajando los miedos, justamente lo que tú dices, ¿no? Al final es el miedo a que sean autónomos, ¿no? Cómo se va a enfrentar él solo o ella sola cuando en casa, bueno, yo sigo viendo, y además me lo dice con 14 años, ¿sabes? Yo sigo viendo cómo va la glucemia. Ya, pues igual te toca ya no seguir viéndolo, porque hay cosas que ya no puedes ver, ¿no? En este caso entiendo que como madre entiendo que cuando llegue me va a asustar y voy a tener que trabajarlo también, pero es verdad que hay que soltar, hay que aprender a soltar, nos cuesta mucho, como padres aprender a soltar y en estos casos, pues más, porque al final es la salud de tu hijo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera es normal que te cueste, ¿no? Soltar, este miedo y soltar ¿sabes? Este control que todos queremos un poco, ¿no? El controlar, fíjate que vaya bien, entender que en estas épocas, ¿no? En esta etapa de la vida no va a tener una glicada de 5,5 o si la tiene, bueno, pues es a base de mucho restricción y como estábamos diciendo, una vida poco normal, o sea que hay que compensar aquí, ¿no? Y sopesar un poco qué es lo que más le va a hacer, ¿no? A mi hijo tener una felicidad y una inteligencia emocional y un bienestar en la vida y qué es lo que yo más valoro, ¿no? Porque entiendo que en esas épocas o esos años que haya tenido una mala glicada no me va a hacer, ¿sabes? Que luego, bueno, a no ser que sea una glicada, ¿no? Extraordinaria o extrema, no me va a hacer que esto en mi vida adulta, ¿sabes? Se vaya a convertir en una secuela grave. O sea, que tengo que también ver un poco que no, bueno, pues eso, relativizar, ¿no? Que a veces nos extremamos un poco en, ¿no? El tiempo en rango tiene que ser de 100%, etcétera, etcétera, que bueno, yo esto ya sí que es verdad que lo aprendí al año de estar en diabetes y dije, bueno, esto no, al año no, a los 2 años porque al primer año no sabía nada, no, como no tenía sensor, no tenía ni idea de cómo iba. Cuando empezó a estar el sensor dije, uy, pues esto parece que el 100% va a ser que no, va a ser que hay días de 100. Pero eso pasa cuando empiezas a medir las cosas, Esther, porque realmente hay muchas personas con diabetes que nos hemos pasado años sin medir, es decir, medíamos con el glucómetro y teníamos, la película de nuestra diabetes eran los 4 o 5 pinchazos que nos hacíamos al día y hemos sobrevivido y hemos llegado hasta aquí. Ojo, Eso que yo no es. estoy haciendo un llamamiento a la no tecnología, todo lo No, contrario, por bienvenida supuesto. sea, para eso está, pero que no Sí, nos haga perder el norte, porque ahí hay es. muchas personas obsesionadas con el rango, con el 100%, y al final, eso es imposible, para empezar, eso es imposible, porque si no, no tendríamos diabetes. Tampoco es posible en personas sin diabetes. Todo el mundo tiene picos de glucosa. De Por hecho, supuesto. eso se ha aprendido una vez que se han puesto los sensores, ¿vale? Ujú. Entonces, Sí. hagamos un poco de trabajo también nosotros con nosotros mismos y decir, a ver, que no pasa nada, Ujú. ¿no? No, 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 Aprendamos de claro. qué ha ocurrido, analicemos y tomamos acciones, ¿no? Creo que eso sería, aunque luego sea de las primeras que me tiro los pelos, ¿eh? Pero ese es el camino a seguir, ¿no? Sí,
Eso es como el camino ideal a seguir, ¿no? Pero al final esto es como yo digo, ¿no? Que la diabetes perseguimos líneas rectas cuando son curvas infinitas y montañas, ¿no? Subidas y bajadas, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, hay que intentar valorar bueno, valorar el total, ¿no? Sobre todo, y no los días o los días concretos o los momentos en concreto, porque al final esto no deja es lo que tú dices, ¿no? Volvemos de alguna manera, una obsesión se vuelve una obsesión y puede ser incluso peligroso. Patológico, Patológico, patológico. exacto, exacto. Entonces, hay momentos y hay personas que de hecho, pacientes míos que de hecho han descansado del sensor, porque se han visto que de alguna manera les estaba produciendo esa ansiedad, ¿no? Ese nivel de: "Ah, tengo que estar mirando continuamente cómo estoy". No, no, tú tienes que al final conocer tus síntomas, no pasa nada si estás en, ¿sabes? En un 80 o en un 90, sino que tienes que ver un poco, valorar y relativizar Y es ahí. importante saber conocernos a nosotros mismos, ¿eh? Porque la tecnología falla. Eso. Y, y es importante conocerse a uno mismo y además el cuerpo, por norma general, luego también es verdad que a personas, pues, desgraciadamente tienen hipoglucemias asintomáticas, pero Mm, en norma general el cuerpo te avisa antes, incluso el cerebro te avisa antes que el sensor. O sí, ¿verdad? sea, y tú tienes que aprender a conocer esas señales para poder actuar, ¿no? Entonces, un buen ejercicio es de desconectar unos días quizá del sensor para reconectar con tus Mm, sensaciones y no perderlas. Es muy mm, interesante. sí, puede ser una opción, sí. Bueno, ¿cómo afrontamos? Hemos hablado antes, pero sí que me gustaría que nos dices como desde tu profesión, desde tu experiencia como psicóloga, cómo debemos afrontar las hipoglucemias, ya no pues estas que tenemos de vez en cuando que pues hacemos un atraco a la nevera, sino imagínate que una persona tiene, por lo que sea, una hipoglucemia de estas importantes, no llega al coma, pero sí que yo recuerdo, ¿no? Por ejemplo, hace unos años estaba sola, estaba de viaje de trabajo y bueno, me empezaba a bajar la glucosa de forma fulminante. Tuve que actuar porque no tenía otra opción, ¿no? Como lo que ocurre. Y bueno, pues empecé a comer, a comer, a comer, controlando, mirando el sensor sonando. Pero reconozco que luego me pegué toda la noche o casi toda la noche en vela por miedo a quedarme dormida. Y llevaba muchos años de bagaje con diabetes, ¿no? Mm, ujú. Y lo primero, un recurso que utilicé fue escribir en un grupo de WhatsApp con personas con diabetes, porque sabía que me iban a escuchar y me iban a entender. Muy bien. ¿Qué consejos nos daría Esther como psicóloga? Ujú. Vale. O sea, en este caso habría que ver un poco por qué tú ese día, ¿no?, te desbordaste de esa manera, porque realmente es una hipo, ¿no? O sea, no deja de ser una hipoglucemia, ¿no? Entonces, habría que ver ahí qué ha pasado para que tú te desbordes o para que tú llegues a ese punto de extremo de miedo, de pánico, ¿no?, que no te dejó dormir. ¿Vale? En este caso habría que ver, ¿no?, qué historial. Yo iría un poco, o sea, yo trabajo desde el síntoma, ¿no? Esto es un síntoma, vamos a ver un poco la historia de tus hipoglucemias, vamos a ver cómo han sido, ¿no?, resueltas, cómo han sido vividas por ti, qué experiencia tienes con ellas, y darte herramientas para ver, o sea, que realmente qué es lo que podemos hacer ante una hipoglucemia, ¿no? O sea, ¿qué haces tú ante una hipoglucemia? ¿Qué tomas? Pues yo ante la hipoglucemia tomo algún gel o Mm, alguna pasilla de glucosa y luego pues alguna barrita que es pues, hidrato lento para que me pueda mantener. En mm, aquella ocasión pegó un golpe bestial hacia abajo y sí, que hablando del historial, justo un año antes le había dado en un familiar un coma diabético. Entonces sí que estuve durante mucho tiempo como, bueno, pues asustada, ¿no? Condicionada por esa experiencia y quizá me vi más vulnerable de lo ujú. habitual Ahí en es. ese momento, ¿no? Claro, yo suelo trabajar mucho con eso, ¿no? Con las creencias que rodean ese miedo, ¿no? Porque al final no es el miedo como tal, o sea, no es solo cognitivo-conductual de pensamiento, conducta, sino ver un poco qué creencias están asociadas quizás a este miedo desorbitado o desproporcionado que tú has vivido en el presente, ¿no? Cuando realmente es una, ¿no?, normalidad ya en tu vida o algo habitual, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Entonces sí que se trabajaría así un poco, ¿no? O sea, dotando al final de recursos, ver un poco qué creencias estaban asociadas en ese momento, ir un poco a los episodios, trabajarlos desde el punto, el abordaje terapéutico que yo trabajo, que se llama MDR, que es un abordaje que trabaja a través de la estimulación bilateral de los ojos, con momentos como este, por ejemplo, momentos en los que han quedado un poco en tu cerebro de manera
manera no procesada, ¿no? De manera adaptativa, ¿vale? Porque ese recuerdo está ahí y te duele, te sigue doliendo. Entonces, en tu presente te sigue doliendo, ¿vale? Entonces, ver un poco qué episodios están pudiendo entorpecer o hacer que no sea una respuesta adaptativa ahora mismo ese miedo en tu hipoglucemia. Pero bueno, si queréis os cuento otro día esto, que seguro que te parece Importante, ¿eh? Importante. ¿Cómo sabéis que había algo detrás de ese episodio de miedo? O Ujú, sea, fue así, miedo y pánico, ¿no? Pero bueno, lo resolví porque no había otra, no así tenía es. otra opción y luego pedí apoyo donde, bueno, pues me vi que podían entenderme a la perfección y desde aquí mando un Ah, abrazo a los que me escucharon. me alegro, Que pidamos ayuda, ¿eh? Que no, en esos momentos en los que nos sentimos así, por es totalmente supuesto. valiente y perfecto pedir ayuda. Lo Sí, contrario es ser tonto. O sea, no, hay que pedir ayuda cuando se necesita. Total, y ¿no? saber pedirla, así es. Y saber pedirla. Sí, sí. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos sentimos frustrados y enfadados por no conseguir los resultados esperados? Pese a haber hecho todo lo que, vamos, mejor que cualquier estudioso en diabetólogo y educador en diabetes. Lo hemos hecho todo a la perfección y sin embargo, nada, no le da nada. Vale. ¿Qué hacer? El otro día, la verdad es que ahora no recuerdo en qué perfil lo vi, porque creo que era una chica extranjera, de Inglaterra, no sé, que ponía una tabla, ¿vale? Porque sí, está sacado de un libro inglés, y es todas las variables que están influyendo en ese momento, o sea, en esta enfermedad. ¿Vale? O sea, para que veas que nosotros somos esto, ¿vale? O sea, nuestro control, ¿vale? Sí que es verdad que en muchas ocasiones sí que es importante, pero hay en muchas otras, muchísimas otras, que no es lo único que importa. Entonces, hay muchísimas variables, como 72 eran, sí, no recuerdo mal, 72 variables que están fuera de nuestro control. Entonces, aquí hay que ver, ¿sabes? Realmente que por qué no tu necesidad de control te está llevando ahí, ¿no? A estar tan pendiente y a estar tan obsesiva de, bueno, pues ahora mismo no me sale las cosas como me gustaría. Bueno, pues ya te digo yo que esto lo he aprendido y he trabajado con mi psicóloga porque te aseguro que ha sido un proceso de, claro, o sea, yo pensaba que esto con nutrición y con lo que estábamos diciendo antes, con nutrición y con insulina, pues ya tendría que estar todo controlado, ya, vamos, sobre todo en una niña, ¿sabes? Ilusa yo. No, 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 nada que ver. O sea, hay cosas que están bajo, o sea, las hormonas, tú lo has dicho, el que haya hecho más deporte o menos deporte, el que haya tenido un disgusto incluso en el día, ¿vale? Yo recuerdo un día en el que me dice mi hija, bueno, en el que me dice, no, el que yo vi, porque nosotras tenemos enfermera en el cole, pero claro, yo sí que estoy un poco pendiente por si hay que ir a cambiar el sensor o por si hay que, ¿no? Hacer este tipo de cosas que no lo hace la enfermera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo vi que estaba subiéndole, de repente subiendo, digo, ostras, qué raro, digo, si esto no, o sea, no tocaba, ¿no? El cambio de sensor, el cambio de cánula, exacto, y el cambio de cartucho, digo, si esto está todo bien, todo recién cambiado, digo, no sé qué le pasará. Bueno, pues nada, me planté allí pensando en cambiarle, digo, bueno, pues eso debe de ser que se le ha caído, porque a veces ¿no? Tú sabes, se le acoda o, ¿no? Se le puede haber soltado, tal. Me planto allí en el cole y me cuenta mi hija que es que por la mañana habían tenido un acontecimiento en clase y eso era, bueno, o sea, fíjate que quién me ha tocado a mí de amigo invisible, me decía, bueno, era como súper un momentazo que había vivido y entonces la glucemia la había subido una barbaridad, pero así, o sea, claro, de repente, así. A nivel de la emoción, de alegría que le había dado, ¿no? Por ese Exacto. evento. Entonces, eso tú no lo puedes controlar como madre. Y No, tú, hasta que ella imposible. no te, sobre todo los niños más pequeñitos, claro, yo cuando era pequeñita, yo esto no tenía ni idea. Y claro, tú ves de repente, y hay gente adulta que tampoco sabe que esto importa, o sea, que realmente nuestro Sí, estado sí, emocional está sí, muy sí, relacionado, ¿no? Entonces, hasta que se lo sí. explicas, dices, wow, o sea, realmente sí que es verdad que cuando estoy ansiosa, esto sube y sin explicación ninguna, habiendo tomado lo mismo y habiendo pues sí, porque el cortisol, bueno, ahí tendría que venir nuestras compañeras nutris y un poco más equipo médico más técnico, pero sí que es verdad que afecta. Entonces, esto es indudable no lo podemos tener en cuenta. Por lo tanto, si algo se descontrola, tenemos que ver que realmente no es cuestión de que nosotros no lo hayamos hecho bien o lo hayamos hecho bien, que puede ser que no lo hayamos hecho bien. De hecho, muchas veces no lo vamos a hacer bien porque estamos aprendiendo a ser un páncreas y un páncreas no es algo que viene en una enciclopedia de ala, toma,
Esto es el día a día, aprender de los errores y equivocarse, ¿no? Equivocarse muchas veces para aprender de esto. Y es un poco verlo así, ¿no? Verlo como parte del proceso, o sea, al final verlo como parte de la vida. Yo digo, o sea, tú te has estudiado o has aprendido muchísimas cosas, pero ¿cómo las has aprendido? ¿Tú recuerda cómo has aprendido a hacer? No sé, ¿qué cosas sabes hacer tú? Miles de cosas, o sea, fíjate, como escalada, Sí, ¿no? pues a veces de experiencia, ensayo-error, probar y leer información, buscar nuevas formas de hacer lo mismo o para Ujú, hacer cosas diferentes, ¿no? O sea, al final ujú. es investigación y seguir creciendo, no hay otra opción. Pues en la diabetes yo creo que es lo mismo. La diabetes funciona igual, exactamente igual. O sea, que yo si no me equivoco, no voy a saber qué realmente tengo que hacer para, ¿vale? Y si me equivoco, tengo que asumir, ¿no? Y ser responsable un poco de lo que ha pasado, pero y si no me equivoco, también verlo como algo normal. O sea, es que pueden pasar mil cosas en la vida en las que yo no tenga el control. Y ahí es un poco Es lo que que en la tengo que vida trabajarme. no tenemos el control, en la vida no tenemos el control, Eso ya lo es. O sea, sabemos, ¿no? Entonces, en la diabetes tampoco lo vamos a tener el 100% de las ocasiones, ¿no? no, Es no, imposible, totalmente imposible. Bueno, así me es. alegro que pueda pasar a un día pues, emocionalmente positivo, ¿no? Porque fue por una emoción positiva. Eso también es importante, hablábamos antes Sí, sí. del balance, ¿no? Del Sí, equilibrio. pero como que Como la relación de estrés y diabetes sí que la tenemos muy pero las emociones positivas no. Entonces, hasta ese punto, sí, fíjate sí, que sí, no, sí, sí, que si no sí. te Sí, sí, presentas, pues también, ¿eh? También. Las emociones positivas te pones sí, eufórica, contenta y demás. Bueno, pues luego dices, ostras, pues parece que tu diabetes también, tu glucosa también se eleva, ¿no? De emoción, se sí. eleva, te Por acompaña. eso yo creo que también es importante el educar, ¿no? En inteligencia emocional, en regular las emociones, porque al final, ya no solo una persona con diabetes, sino sin diabetes, sí, con diabetes y sin diabetes, ¿no? Nos ayuda a vivir de una forma más equilibrada, menos, ¿no? Intensa, de alguna manera menos en picos, ¿sabes? Al final tienes que vivir un poquito esas emociones, pero no sobre, ¿no? Saturar o no sobre, cargarte con ellas, no No, dejarte no, por llevar, ¿no? Por supuesto. ellas. Em, Creo que vamos aprendiendo. ¿Cuándo y cómo debemos de ser conscientes de que necesitamos ayuda? De que la diabetes nos está dominando por completo y que que necesitamos ayuda, pero no en el control de la diabetes, sino en el manejo precisamente de esas emociones. Ujú. ¿Qué señales de alarma o de alerta pueden ver padres y madres con niños con diabetes o nosotros mismos? Vale. A ver, primero, como padres y madres de niños con diabetes, al final es cuando ves a tu hijo como un páncreas andante. Quiero decir, que esto suena muy duro, pero suele pasar. Quiero decirte que al final veas a tu hijo, pero ya esto se produce mucho también en la adolescencia, ¿vale? Sobre todo, pero es como que solo nos relacionamos con él o con ella de alguna manera por la diabetes. ¿Vale? Intentamos el qué tal es qué tal le ha ido a la diabetes, no es qué tal te ha ido a ti como persona. Cuando nos olvidamos de que tu hijo o tu hija no es diabetes, sino que es una persona con diabetes. ¿Vale? Por eso es muy importante el lenguaje, muy importante, ya no solo a nivel, ¿vale? De cómo lo digo, sino cómo me lo interpreto, ¿no? En mi mente. O sea, cómo interpreto yo que la persona que tengo enfrente tiene diabetes, pero aparte de tener diabetes, tiene muchísimas otras cosas más y tengo que contemplar y educar todo eso. ¿No? Y no olvidarme de esas emociones y no olvidarme de cómo está enfrentando eso, que la diabetes es esto, realmente, de todo lo que él o ella es como persona, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? En el momento que yo me pregunto, oye, ¿qué está pasando? Que yo ahora mi hijo, mi hija, ni lo conozco, o sea, solo veo, ¿no? Números y solo veo que esto, ojo, al principio pasa, al principio con el diagnóstico es como estás tan pendiente ¿sabes? De la diabetes que te olvidas un poco pues eso, incluso a nosotros se nos pasaba incluso, pues eso, educarla, en cuanto a cosas, del cole. Estabas tan pendiente y con tus emociones pues imagínate, con un duelo de este tipo, pues de alguna manera tú no vas a estar pendiente de si le enseñas, del 1 al 10 o si le enseñas eso es lo de menos, ¿no? Que te importa en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues todos pasamos por ahí, pero llega un momento en que ya tienes que saber, ¿no? Discernir si esto está siendo adaptativo o no está siendo adaptativo. Cuando pasa el tiempo ya ves que realmente tiene que haber una distinción y tiene que haber pues una relatividad, ¿no? Bueno, pues tiene diabetes, pero tiene muchas otras cosas que atender a nivel físico y fisiológico, emocional, ¿no? Pues su salud mental, sobre todo, ¿vale? Wow, qué importante lo que acabas de decir, ¿eh? Mm, mm.
Yo creo que sí, que es importante. Bueno, como personas con diabetes, quizás, ¿cuándo puedes ver que te estás bueno, que necesitas ayuda? Cuando te estás, desbordando también, cuando ves que cada hipoglucemia es un cuando te limita, ¿no? El poder salir con tus amigos, el poder hacer vida, ¿no? De normal, el que te limites, el que dejes de hacer tus hobbies por tener diabetes, el que dejes, ¿no? El que tengas tanta apatía que realmente no te apetezca juntarte, ¿no? Con alguien por lo que suponga o por lo que, ¿no? Dejes de poder controlar. Al final es esto, ¿no? Es cuando veas un poco que no estás adaptándote a una vida con diabetes, sino que la diabetes te está llevando a vivir una vida sin sentido, ¿no? Sin ilusión, sin motivación, sin ganas, ¿no? De vivir otras cosas, porque al final, pese a la diabetes, está claro que podemos hacer, ¿no? Cosas. Yo con mi hija hago prácticamente lo que hacía antes de tener diabetes. Y yoga aéreo, que os he visto ahí colgadas, que yo vi las fotos, me da una envidia bestial, porque vamos, eso es complicado ahí colgarse, eso requiere mucha práctica también, ¿no? Que decíamos antes de aprender a hacer las cosas, ¿no? Pues ahí es, en ese deporte, es uno de los deportes, es verdad que también, practica mucho la frustración, ¿no? El quedarte con los pequeñitos pasos, pequeñitos logros, ¿no? ¿Sabes? Pero sí que es verdad que nosotras no lo practicamos a diario las 2, yo sí que practico todas las semanas, pero ella me acompaña en alguna ocasión así puntual y, bueno, le encanta, aparte hace baile, hace, bueno, pues todo lo que ella quiere, o sea, es que no hemos de hecho, ella debutó una semana antes de su cumpleaños y celebramos el cumpleaños como estábamos, ¿sabes? Como estaba predestinado que íbamos a celebrarlo o programado, entonces no cambiamos prácticamente nada. Nuestro nuestro endocrino nos dijo: "Ella tiene que celebrar el cumpleaños, o sea, ya está, no hay más". Y entonces, bueno, nos fuimos de cumpleaños, a los 2 meses nos fuimos a la nieve, sin sensor, a esquiar. O sea, quiero decirte que al final es hacer tu vida, intentar, la diabetes, adaptarla y hacer que tu vida sea, bueno, pues lo más bonita que puede ser, ¿no? Lo más feliz. Esas decisiones, Esther, seguramente a ella también le han ido ir cogiendo confianza, no verse como marcada o un bicho raro, Enferma. ¿no? O Ujú, una cifra de glucosa andante, sino como una niña que tiene todo el derecho del mundo a serlo. Por supuesto, mm, irá cogiendo, adquiriendo responsabilidades para cuidarse, pero mm, casi verlo como una oportunidad, lo que has dicho al principio de la entrevista, pues porque al final todo el mundo se tiene que cuidar en la alimentación, tenga o no tenga diabetes. Tiene que hacer ejercicio físico, tenga o no tenga diabetes. Tiene que mm, tener unos hábitos de vida saludables, tenga o no tenga diabetes. Punto. ¿No? mm, Y desde ese punto, pues dar la oportunidad mm, a tu hijo de crecer dentro de la máxima mm. normalidad posible porque se lo merece. Se lo merece. Eso ¿No? es, se lo merece y nos lo merecemos todos y no tiene la diabetes que dejarnos de ¿no? Y al final es bueno, tú, yo he visto que has hecho de todos los deportes que que hay por ahí. O sea que más que tu experiencia, para mí es como tú mi referente va a ser tú, vas a ser tú. Cuando cuando de repente tenga internet le voy a decir: "Mira, ahí está lo que vas a poder hacer", y no o sea, la idea de que realmente ella vea que no hay nada que le vaya a impedir, ¿no? La diabetes, o sea, que sí que va a tener que, por supuesto, que organizarse de una manera que a lo mejor otro niño Eso no, y sí, eso es eso sí. innegable y eso muchas veces carga, por eso hay que estar un poco más fuerte en ese sentido de cómo afronto, ¿no? Ese estrés que me va a suponer, porque está claro que va a suponer, pero bueno, una vez lo tengas al final o sea, tiene que formar parte de tu rutina, ¿no? El que hayan ese tipo de organizaciones, el que cuentes con, bueno, aunque a veces que se te van a olvidar y se te van a pasar. De hecho, nosotros nos fuimos hace poco a Francia y a mí no se me pasó, pero no tenía sensores suficientes, con lo cual yo me llevé uno, cambié el que le tocaba esa misma mañana antes de irnos y me llevé uno. Digo, bueno, si son duran 10 días, si estábamos una semana, digo, ya tiene que dar vamos, ya tengo que tener mala suerte para que se acabe y nos quedemos sin sensor. Pues precisamente a los 4 días falló ese que estaba puesto, le puse el nuevo y el mismo día que íbamos a venirnos, por la mañana dejó de fallar, o sea, dejó de funcionar el que iba. Entonces, claro, pues en Francia, menos mal que llevé mi glucómetro, que ella ya se conoce, ella ya sabe un poco anticiparse a las hipos y dije: "Pues vamos a cruzar los dedos y ya está, ¿y qué vamos a hacer?". No, pero no nos amargó, o sea, realmente ese día, de hecho, fue mejor glucémicamente hablando que los demás días, para que veas que
que a veces te sorprendes en la diabetes, a veces te sorprendes. Pero Sobre todo bueno, mantener la calma, mantener la calma. Está sí, claro que la diabetes hubo un es momento de una... crisis y no te lo voy a negar, porque es, ahora de repente a ver qué hacemos aquí en Exacto. Francia, pero bueno, luego dije, vamos a ver, si he estado un año sin sensor y, y sin bomba, y yo creo que esto podemos llevarlo. Y lo llevamos estupendamente, así que bueno, luego también recordar mucho esto, ¿sabes? Fíjate qué bien, ¿no? Que pudimos solventar Claro, este problema y una oportunidad mm, realmente, ¿no? De poder aprender y poder afrontar la situación y ahí buscar es, las soluciones, y eso es lo que nos claro, hace estar más desarrollar, tranquilos y que no se nos fastidie las vacaciones, por favor, eso que no, eso es. no. Y desarrollar también la confianza, ¿no? En ti y la Claro, claro, resiliencia de decir, bueno, o claro. sea, episodios negativos vamos a tener, ¿no? En nuestra vida y es al final enfrentarte a esos y saber resolverlos y recordarlos como, bueno, pues como sí que lo pasamos bien, fíjate, pese a esto, ¿no? Un Apellido. aprendizaje importante. Es muy importante, yo siempre lanzo el mismo mensaje. La diabetes nos va a requerir una planificación enorme, eso no vamos a engañar. Y por supuesto que podemos perseguir nuestros sueños y que nos va a costar con una mochila pues, más cargadita, ¿no? Porque tenemos Ujú, que llevar sensores o insulina o la responsabilidad de saber cómo hacer y cómo actuar en cada momento. Y nos ujú, vamos a tener que anticipar, pero siempre vamos, cuando alcancemos esa cima de nuestros sueños, siempre vamos a estar el doble de felices también. Yo eso ujú. lo digo siempre, porque vamos a estar muy orgullosos de haber podido hacerlo, o por lo Así. menos de haberlo intentado. Y Ujú, eso no nos lo puede quitar absolutamente nadie. mm, qué guay, sí. Pues sí. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso así muy importante de todo un poquito del tema psicológico y la diabetes, ¿no? Que es, bueno, esto da para muchos podcasts, Nos da pero para a mucho. grosso modo hemos hablado de mucho. También nos gustaría anunciar que eres colaboradora de la diabetes, perdón, de la asociación DCRA, que es una Ujú, asociación para investigación en diabetes. El presidente es Adrián Idiote y que ujú, también está Joan, sí. que bueno, se le conoce a todo el mundo como Diabetes Saludable en Instagram, ¿no? Ujú, Y que está genial que puedas apuntarte a este sueño de poder investigar pues para la diabetes, precisamente, para encontrar una posible solución o por lo menos intentarlo, ¿no? Lo que decíamos antes. eso es, intentarlo de otra manera, ¿no? Que no lo hasta ahora, ¿no? Visto. Y colaborar con ellos, pues al final ha sido, como te he dicho, un privilegio para mí, porque realmente son gente muy importante y que creo que están haciendo una buena labor y bueno, todo lo que pueda ayudar a que gente socia de esa asociación se sienta más cómoda y acompañarlos desde mi experiencia, pues fenomenal. Bueno, pues ya lo hemos anunciado aquí. Todo el mundo que quiera tener también apoyo psicológico se puede poner en Ujú, contacto con Esther también a través de la asociación. ujú. Además, Que lo hemos podemos- hecho un descuento para los socios, precisamente, ¿eh? Eso Para es, que que hemos hecho descuento para los socios y que se pueden poner en puedan contacto contigo si estamos en ese momento en el que ya vamos a vernos desbordados. O una frase que has dicho que me ha gustado mucho, que ves a tu hijo como una cifra de glucosa, como un páncreas y no como quien es, ¿no? Pues Víctor, Oyer, Iker, Sara, que realmente son ellos y ellas, ujú, pues pide ayuda porque seguro que te puede ayudar a gestionarlo de otra forma, ¿no? Y a vivir pues ujú. esta pesadilla en la diabetes, porque no es nuestra amiga ni mucho menos, ni la vamos a defender, por eso No, vamos a investigar, pero a gestionarla y a vivirla de otra forma. eso es, mientras las tengamos, pues tenerla, ¿no?, de forma más llevadera. Bueno, de todas las preguntas que ha hecho el público, voy a elegir una, porque creo que hemos Mm, hablado de casi todo, pero hay una pregunta que yo creo que sí que puede ser, bueno, pues quizá diferente, ¿no? Hemos hablado mucho del tema psicológico, de si crees que es importante el apoyo psicológico en el diagnóstico. Yo creo que ya están casi todas contestadas. Pero hay una que sí que puede ser así diferente, en los aspectos de la personalidad. ¿Crees que podemos ayudar a nuestros hijos e hijas a desarrollar otro tipo de, o sea, unos aspectos positivos en su personalidad, como la resiliencia, la capacidad en la toma de decisiones, desde una dificultad como es la diabetes? por supuesto.
Al final, de las crisis salen las transformaciones y yo en eso creo, ¿no? Y en este caso, la diabetes nos pone a prueba y nos pone muchos, conflictos en nuestro día a día que hay que resolver. Entonces, tanto la resolución de conflictos, como la toma de decisiones, como la responsabilidad, ¿no? El valor de la responsabilidad o, como tú has dicho, todo esto puedes aprovechar, ¿no? Y crear, no al final la personalidad, ¿no? Porque, bueno, esto viene determinado y de alguna manera, pero sí que la personalidad que se aprende, ¿no? El factor, ¿no? Que el porcentaje que aprendemos lo podemos desarrollar. Sí, tendríamos que desarrollarlo todos, pero bueno, gracias a la diabetes o si tuviéramos que darle algo, gracias, es que es verdad que como adultos, normalmente son adultos mucho más responsables, mucho más autónomos, mucho más, ¿no? Si dejamos que lo sean. ¿No? Si confiamos en que lo sean. Entonces, el saber confiar, el saber, como decíamos antes, el saber soltar, ¿no? Y enseñarlos, darles las herramientas para pescar, ¿no? O la caña para pescar, pero y no darles el pescado continuamente, ¿no? Es un poco Eso en lo todos los aspectos de la vida y en diabetes es fundamental. El dejar que tomen sus propias decisiones ujú. con una guía previa, por supuesto, y con una formación Sí, previa, eso para que es. incluso se equivoquen y aprendan, porque Ahí es. es tu vida, ¿no? Y les va a acompañar pues hasta que encontremos una solución, pues Sí. siempre. Entonces creo que es importante. Ujú. Sí, Eh, de acuerdo. Esther, ¿algo más que quieres añadir? ¿Alguna frase final o algo que a mí se me haya escapado antes de dar por terminado el podcast? Pues ahora mismo, a ver. Decir, bueno, la frase para mí es un poco el lema, ¿no? Con el que yo vivo la diabetes, que quizás el hecho de que vivamos la diabetes como si no la tuviéramos, quiero decir, o sea, que vivamos la vida con diabetes como si no tuviéramos diabetes. Quiero decir que en cuanto a hábitos, en cuanto a nutrición, en cuanto a, ¿sabes? Llevemos una vida saludable, sin más, y que no suponga, ¿vale? Si ves que te cuesta, ¿no? También ese cambio es cuando también tienes, ¿no? Que recurrir a pedir ayuda, porque quizás, de ahí va, ¿no? O sea, que que veamos la diabetes como una oportunidad para cuidarnos, como un reto y como que al final un rollo, porque a veces es un rollo, pero no deja de ser algo que tendría, ¿no? O sea, de la manera que cuidamos la diabetes o que nos cuidamos con diabetes, tendríamos que cuidar, no sé, el resto de población. Entonces me quedo con eso. Totalmente de acuerdo. Ujú. Sí, siempre digo que las personas con diabetes no llevamos ninguna clase de dieta, simplemente comemos de forma más consciente. Y Ahí eso debería es. hacer todo el mundo. Ujú. Me ha gustado. Esther, Sí. Esther, muchísimas gracias de verdad, porque además has hecho un esfuerzo descomunal que ya se te nota que al final ese virus, que espero que no lo hayas pillado, pero que poco a poco estés mejor. Gracias Ujú. por compartir tu experiencia, tanto personal como profesional. Creo que es muy importante la labor que estás haciendo. De verdad, darte las gracias por haberte unido a DCRA y por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en el canal de YouTube Susana Laguna en Cuéntame tu historia. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por invitarme y ha sido un placer compartir este ratito. Pues a todos los demás os invito a suscribiros al canal, a compartir, a dar like, a poner todos los comentarios que queráis para que lleguemos a más gente, ¿vale? Para que podamos contar estas historias que merecen ser contadas a todo el mundo que quiera escucharlas. Ya sabéis, además ahora de mi canal de YouTube, también estará en iVoox y en Spotify. Y por si ya sabemos que se han pasado las Navidades, los Reyes ya se han marchado hasta el año que viene, pero si alguien quiere, pues puede pedirme a mí. Los sueños no tienen encima, que es precisamente pues, de todas las experiencias que he podido vivir viajando por todo el mundo y ascender en diferentes montañas con mi compañera inseparable, que es la diabetes. Y por supuesto este libro que tuve la oportunidad de entrevistar a más de 100 personas con diabetes y novelar sus historias como cuentos. 111 historias de personas con diabetes. Para todos los que queráis, me podéis escribir a susanalagun@gmail.com. Gracias, Esther, una vez más. Te mando un fuerte, fuerte abrazo Igualmente. y estamos en contacto. Y a todos los demás, cuidaros mucho. Un abrazo. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion.
like a spell.